Quiso comprobar si su ex era el indicado. No esperaba lo que encontró cuando volví a desaparecer de su vida. El día que acepté desaparecer, ella ya había decidido traicionarme. Solo que aún no lo sabía. Y lo peor no fue lo que dijo, sino lo segura que estaba de que yo iba a quedarme esperando. Me llamo Hugo, tengo 30 años, y hasta hace nada estaba convencido de que iba a casarme con la mujer correcta. 4 años juntos. 4 años creyendo que lo nuestro era sólido, que había algo firme debajo de todo eso. Hoy lo repaso y no entiendo cómo fui capaz de ignorar tantas cosas sin que me temblara el pulso. A Sol la conocí en Madrid, en el cumpleaños de un amigo en común, en un piso pequeño por Malasaña. Era de esas personas que no pasan desapercibidas. Directa, segura. Te miraba como si ya supiera algo de ti que tú todavía no habías descubierto. Había tenido relaciones antes, sí, pero nada se parecía a aquello. Con ella todo fue inmediato, sin esfuerzo, como si encajara demasiado bien. En menos de un año ya vivíamos juntos, en un piso cerca de Atocha, y parecía que íbamos en la misma dirección. Trabajo, estabilidad, casarnos algún día, formar una familia. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Ella diseñadora gráfica freelance, yo en marketing. Horarios parecidos, rutinas compartidas. No era una vida espectacular, pero era nuestra, y funcionaba. O eso creía. El año pasado le pedí matrimonio. Nada exagerado. Una cena en casa, tranquila, sin testigos. Recuerdo perfectamente cómo le temblaron las manos cuando vio el anillo. Lloró. Me abrazó fuerte. Dijo que sí sin dudar. Aquella noche empezamos a hablar de todo. Boda en otoño, algo íntimo, pocos invitados, un sitio bonito junto a un lago en la sierra. Todo parecía encajar. Demasiado bien. Y justo ahí fue cuando empezó a romperse. Al principio eran detalles pequeños, tan pequeños que daba hasta vergüenza darles importancia. Sol estaba entusiasmada con la boda al principio. Me mandaba ideas, referencias, tableros de Pinterest. Me pedía opinión para todo. Flores, decoración, música. Pero poco a poco, eso desapareció. Sin explicación. Si le preguntaba por las damas de honor, respondía sin mirarme. Ya veré. El vestido, aún es pronto. El sitio, hay tiempo. Siempre había tiempo, pero ya no había interés. Me convencí de que era estrés, que organizar una boda agobia a cualquiera, que estaba hasta arriba de trabajo. Me lo repetía como una frase automática, como si repetir lo suficiente pudiera convertirlo en verdad. No tenía nada que ver con el estrés. Tenía que ver conmigo. El primer golpe real llegó una noche con amigos, en un bar por Lavapiés, ambiente relajado, risas, copas. Alguien sacó ese típico juego absurdo de TikTok, preguntas incómodas que supuestamente nadie juzga, aunque todos lo hacen. Todo iba normal hasta que soltaron una. Si pudieras volver con un ex, ¿cuál sería? No dudó, ni un segundo. Probablemente con Dorian. El silencio fue inmediato, denso, incómodo. Dorian, su ex de la universidad, el mismo que la engañó. Ella soltó una risa rápida como intentando suavizarlo. Bueno, no es que quiera. Fue una etapa importante, pero ya estaba dicho, y lo dijo sin pensar en mí. Me mordí la lengua. No monté ninguna escena, no allí, no delante de todos. Pero la sensación se me quedó clavada como algo que no termina de encajar, como una pieza suelta que sabes que va a romper el puzzle entero. Esa noche, cuando volvimos a casa, se lo pregunté. ¿A qué venía lo de Dorian? Se encogió de hombros, literalmente. Era un juego, Hugo. No le des importancia. Cerró el tema como si nada, y yo dejé que lo cerrara. Pero algo ya no encajaba. Desde ese día, empezó a cambiar de verdad. Más tiempo con el móvil. Sonrisas que no compartía conmigo. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Excusas. Siempre excusas. Tengo mucho trabajo. He quedado con mi madre. Se me ha complicado el día.
Nada era lo suficientemente grave por separado. Pero todo junto. Empezaba a pesar. Y yo dejé de ser el centro. Lo notaba en cosas pequeñas, en cómo ya no me miraba igual, en los silencios, en los espacios que antes no existían, hasta que llegó ese viernes. Volví antes de lo normal, con la idea simple de cenar juntos, pedir algo y ver una serie, lo de siempre, lo fácil, lo nuestro. Pero al entrar, algo ya estaba roto. Ella estaba en el sofá con el portátil, quieta, mirando la pantalla sin hacer nada. «Ya estoy en casa», dije. «Has llegado pronto», respondió. No sonó a sorpresa, sonó a inconveniente. Fui a la cocina, abrí la nevera sin saber muy bien qué buscaba. El silencio era espeso. No había preguntas, no había interés, ni siquiera el gesto automático de siempre. ¿Nada? Al final no aguanté. ¿Pasa algo? Cerró el portátil despacio. Me miró, demasiado seria. Sí, tenemos que hablar. Ahí lo supe. Ese tipo de frase no abre conversaciones, las termina. Me senté frente a ella. El cuerpo ya iba por delante de la cabeza. Vale, dime. Dudó un segundo. Uno solo. He estado pensando en nosotros y en Dorian. Durante un instante pensé que era una broma, que estaba exagerando, que no podía ir en serio. ¿Qué pasa con él? Bajó la mirada. Creo que necesito tiempo. Para aclararme. Para saber si aún siento algo. El aire se volvió pesado, irrespirable. ¿Me estás diciendo que quieres un descanso para ver si te sigue gustando tu ex? No respondió directamente, y eso fue suficiente. Hugo. Solo necesito estar segura de que estoy tomando la decisión correcta contigo. ¿Contigo? Como si yo fuera una opción. Si no funciona con él, volveré. Ahí entendí todo. No era duda, era desprecio. De verdad pensaba que yo iba a quedarme esperando. Quieto. Disponible. Como una segunda opción bien guardada. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza. Sentí algo mucho más frío. Algo que no necesitaba explicarse. ¿En serio crees que voy a estar aquí esperando mientras decides entre él y yo? Dije en voz baja. ¿Y su silencio? Fue la respuesta más honesta que me había dado en meses. Acepté su pausa en menos de 10 segundos. Y en ese momento dejé de ser su opción segura. Lo que no entendió es que no estaba cediendo. Estaba tomando nota. Algo dentro de mí se recolocó. No hubo gritos, ni reproches, ni ese tipo de escenas que luego se usan para justificar lo injustificable. Solo me quedé mirándola, en silencio, intentando encajar lo que acababa de decir sin que se me notara en la cara. Mi prometida. La mujer con la que estaba organizando una boda. Pidiéndome un descanso, para comprobar si su ex, el mismo que la engañó, era mejor opción. Respiré despacio. ¿Y qué significa exactamente esta pausa para ti? Se incorporó ligeramente, demasiado rápido, como si ya hubiera ensayado esa parte. Necesitamos espacio. Yo necesito saber si lo que siento por Dorian es real. Y tú podrías aprovechar para pensar en nosotros. Pensar. Mientras ella salía con otro. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. O sea, tú pruebas con él, y yo me quedo esperando. Suspiró, como si el problema fuera mi interpretación. No es eso, Hugo. No has hecho nada mal. Esto es algo mío. Lo que yo necesito ahora. Cada palabra sonaba limpia, ordenada, fría, preparada. Ahí entendí que no estaba improvisando, que esto llevaba tiempo cocinándose en su cabeza, y que yo solo estaba llegando tarde a una decisión que ya había tomado sin mí. ¿Sabes que esto es una locura, verdad? Dije sin levantar la voz. No puedes poner en pausa a tu prometido para jugar a qué habría pasado con alguien que te engañó. Su expresión cambió. Se endureció. No te estoy pidiendo permiso, Hugo. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. Ahí se acabó todo, no de golpe, no con ruido, pero se acabó. La tristeza desapareció como si nunca hubiera estado, y lo que quedó fue algo más frío, más limpio, más útil. Me levanté del sofá y empecé a caminar despacio por el salón, no para descargar rabia, para ordenarla. El corazón me iba rápido, sí, pero la cabeza empezaba a encajar piezas.
Me giré hacia ella. Entonces ese es el plan, ¿no? Dije clavando la mirada. ¿Te vas? ¿Te aclaras con él? Y luego decides si vuelves conmigo. No lo estás entendiendo, respondió a la defensiva. No sé cómo va a ser exactamente. Solo sé que necesito hacerlo antes de seguir adelante. Me lo debo a mí misma. Solté una risa corta, sin humor. ¿Te lo debes a ti misma? Se me quedó esa frase pegada. ¿Y a mí qué me debes, Sol? Ni siquiera dudé al decirlo. Estamos comprometidos. Íbamos a casarnos. Estábamos construyendo algo. Y ahora me dices que necesitas comprobar si soy suficiente comparándome con tu ex. Nunca he dicho que no lo seas, alzando la voz. Pero si vamos a pasar toda la vida juntos, tengo que estar segura. Ahí fue donde dolió de verdad. No por Dorian, por la duda. 4 años. 4 años compartiendo vida, decisiones, planes. Y aún así no era suficiente para que estuviera segura. No había discusión que ganar ahí, porque no era una discusión, era un veredicto. Me detuve. La miré fijamente. Y entonces tomé la decisión. ¿Sabes qué? Está bien. Tómate tu descanso. Silencio. Sus ojos se abrieron ligeramente. No esperaba eso. Hugo, no quiero hacerte daño. Solo necesito espacio para aclararme. Asentí, sin emoción. Si eso es lo que necesitas, se quedó quieta unos segundos. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. Observándome, como esperando algo, que reaccionara, que me rompiera, que la detuviera. No hice nada. Y eso la descolocó más que cualquier grito. Finalmente, se levantó. Cogió el portátil. Me quedaré unos días en casa de mi madre. Esto no es definitivo. Hablaremos cuando tenga las cosas más claras. Vale, respondí. Ni una palabra más. Me lanzó una última mirada, insegura, breve, y se fue al dormitorio. Escuché cómo abría cajones, cremalleras, objetos chocando dentro de una bolsa, movimientos rápidos, decididos. Como si cuanto antes saliera por esa puerta, menos tendría que pensar. Yo seguía en el sofá, quieto por fuera, pero por dentro, todo se estaba reorganizando. Si quería su descanso, lo iba a tener, pero no como ella pensaba. Minutos después, la puerta principal se cerró. Un clic seco. Se fue creyendo que me dejaba aquí, dudando, esperando, disponible. No tenía ni idea. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me moviera. Cogí el móvil y marqué. Leandro. Mi mejor amigo desde la universidad. El tipo de persona que no maquilla nada. Si había alguien que me iba a decir la verdad sin anestesia, era él. ¿Qué pasa, tío?, contestó. Sol quiere un descanso. Para ver qué siente por su ex. Silencio. Largo. Espera. ¿Te ha dicho eso en tu cara? Tal cual. Me froté las sienes. Ha hecho la maleta y se ha ido. Dice que necesita claridad. Escuché cómo soltaba un silbido bajo. Hermano, eso está muy feo. ¿Tú cómo estás? Miré alrededor del salón, todo igual. Pero ya no era lo mismo. No lo sé. 4 años, Leo. 4 años. Y todavía está dudando. Otra pausa. ¿Quieres que me pase? Pillamos algo de cenar y lo hablamos. Sí, ven. 1 hora después, estaba en casa con una pizza y 2 cervezas. Al principio casi no hablé. Él tampoco forzó. Solo escuchaba mientras yo soltaba todo, despacio. Como si cada frase pesara más de lo que debería. Y cuando terminé, no me dio consuelo. Me dio algo mejor. Una frase. Tío, esto no va de que ella esté confundida. Le miré. Va de que cree que puede perderte y volver cuando quiera. Silencio. Se me quedó grabado, porque en ese momento encajó todo. Cuando dijo, he encontrado una solución, ya había cruzado una línea. Y aún así esperaba que yo la siguiera tratando como si nada. Lo que no vio es que en ese momento dejé de ser su pareja. Pasé a ser su espejo. Cuando terminé de contárselo a Leandro, negó con la cabeza sin dudar. Tío, no merece la pena. Lo dijo sin rodeos, sin suavizarlo. Si no ve lo que tiene contigo es su problema. Pero tú no necesitas a alguien que te tenga como segunda opción. Asentí. Porque sabía que tenía razón.
Pero eso no quitaba el peso. No era solo perder a Sol. Era perder todo lo que venía con ella. La idea de futuro, la boda, los planes, esa vida que ya había empezado a imaginar como segura. Y de repente, nada. Nos quedamos despiertos hasta tarde, tele de fondo, conversaciones a medias, silencios que ya no eran incómodos. Poco a poco, la sensación de suelo inestable empezó a desaparecer. No tenía un plan, pero sí tenía algo claro. No iba a quedarme esperando. A la mañana siguiente, el móvil vibró sobre la mesilla. Abrí los ojos a medias. Su nombre en pantalla. Sol, mensaje. ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo unos segundos. Hablar, después de todo. Después de decirme a la cara que quería probar con otro. Ahora quería hablar. Me levanté sin responder. Fui a la cocina. Café. Necesitaba algo caliente antes de enfrentar esa estupidez. Mientras daba el primer sorbo, lo vi claro. No sentía rabia. No como la noche anterior. Era otra cosa. Una especie de lucidez incómoda. Como si por fin estuviera viendo quién era realmente. Sin adornos. Y entonces decidí algo. Si ella quería jugar a controlar la situación, yo iba a dejarla creer que lo tenía. Pero no iba a ser yo quien perdiera. Cogí el móvil. Claro, pásate luego. Corto, plano, sin emoción. Que pensara que todo seguía bajo su control. Horas después, llamaron al timbre. Abrí. Ahí estaba. Impecable. Maquillaje perfecto. Ropa elegida con intención. Esa calma estudiada que solo sale cuando alguien ha ensayado lo que va a decir. Había preparado su papel. Entró sin esperar demasiado. Como si siguiera viviendo allí. Como si nada hubiera cambiado. Se sentó en el sofá. Gracias por dejarme venir, murmuró. Como si me hiciera un favor. Me apoyé en la pared. Brazos cruzados. ¿Qué quieres? Inspiró hondo. Juntó las manos. Escena 1. He estado pensando mucho. Claro que sí. Y creo que he encontrado una forma de que esto funcione. No reaccioné. Te escucho. Creo que lo mejor es posponer la boda. Solo por ahora. Lo dijo con seguridad. Como si acabara de resolver algo complejo. Así tengo tiempo para aclararme. Pero no perdemos lo que tenemos. Y cuando esté segura, retomamos todo. Me miró, esperando aprobación, esperando que le agradeciera la solución. ¿Qué dices? La observé en silencio, sin parpadear. No estaba dudando, estaba convencida. ¿Ese es tu gran plan? Sí, respondió sin titubear. Es lo más práctico. Hemos invertido mucho en esto. Tiempo, esfuerzo, dinero. No tiene sentido tirarlo por algo que quizá luego ni importe. Invertido. La palabra se me quedó dando vueltas. Como si lo nuestro fuera un proyecto. Como si yo fuera una cifra. Sentí como la risa subía. Pero la dejé morir antes de salir. No aún. ¿Estás de acuerdo, verdad? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Como si de verdad no entendiera por qué no estaba reaccionando como esperaba. La miré y asentí. Claro. Silencio. Sus ojos cambiaron. Apenas un segundo. No se lo esperaba. ¿Cómo? Frunció el ceño. ¿De verdad estás bien con esto? Sí, respondí tranquilo. Si es lo que necesitas, adelante. Parpadeó varias veces, descolocada. Había venido preparada para discutir, para gestionar una reacción emocional, incluso para consolarme. Pero no para esto, no para nada. No quiero que pienses que no me importas, añadió rápido. Solo necesito espacio para entender lo que quiero. Claro, asentí. Tiene sentido. Le dejé el silencio, sin rescatarla, sin facilitarle nada. Durante unos segundos me miró fijamente, intentando leer algo en mi cara, alguna señal, alguna grieta. No le di ninguna, que se quedara con la duda. Se levantó, se alisó los vaqueros. Me quedaré en casa de mi madre un tiempo. Es solo temporal. Cuando tenga las cosas claras, hablamos. Vale. Ni una emoción, ni una pregunta, ni un te esperaré. Titubeó. Apenas perceptible, como si algo no encajara en su guión. Gracias por entender, murmuró. No respondí. Salió. La puerta se cerró con ese sonido seco que ya empezaba a resultarme familiar. Me quedé de pie,
en el mismo sitio. Y por primera vez, no pensé en ella como mi futura esposa. Esa imagen había desaparecido. Se había ido con la misma facilidad con la que ella salió por esa puerta. Caminé hasta la ventana, la vi cruzar el garaje, paso ligero, sin mirar atrás, probablemente aliviada, convencida de que había ganado tiempo, de que tenía margen para resolver lo suyo con Dorian, mientras yo seguía aquí, disponible, esperando, que lo creyera, porque lo único real en ese momento es que la decisión ya no era suya, ya no estaba en sus manos. Apoyé la mano en el cristal, y ahí fue cuando lo tuve claro. Yo ya había elegido, y ella todavía no tenía ni idea de lo que venía. Cuando volvió llorando, ya era demasiado tarde. Pero aún así, insistió como si pudiera reescribir lo que había hecho. Y lo peor es que todavía creía que tenía alguna opción conmigo. No iba a rogar. No iba a pelear por alguien que consideraba normal ponerme en pausa mientras probaba otras opciones. Si quería su descanso, que lo tuviera. Si quería a Dorian, que se quedara con él. Yo ya no formaba parte de esa historia. Y lo más extraño fue que no sentí rabia. Sentí algo mucho más peligroso. Libertad. Como si de repente se hubiera encendido una luz dentro de mí, y todo lo que antes parecía importante dejara de serlo. Durante años había estado pendiente de lo que ella quería, de lo que necesitaba, de cómo mantener lo nuestro a flote. Ahora era mi turno. Me dejé caer en el sofá, imaginando el momento en que volvería, porque sabía que lo haría, semanas, quizá meses después, con esa voz suave, intentando recomponerlo todo. Hugo, me equivoqué. Necesitaba aclararme, pero ahora lo tengo claro. Demasiado tarde. La vida no funciona así. Esto no iba de vengarme, ni de demostrar nada. Iba de cerrar, y lo hice. Los días siguientes fueron limpios, fríos, eficientes. Empecé por la boda, abrí el portátil y cancelé todo. El restaurante en la sierra, el fotógrafo, el catering, la música, uno por uno. Algunos anticipos se perdían. Dinero tirado. Me dio igual. No era cuestión de dinero. Era poner un punto final real. Mientras enviaba los correos, no pude evitar una sonrisa breve. Ella probablemente imaginaba que yo estaba destrozado, encerrado en casa, esperando una señal suya. No tenía ni idea de que la estaba borrando de mi vida. Clic a clic. Después vino el piso. ¡Qué ironía! Siempre lo llamó nuestro hogar. Eligió colores, discutió por los cojines, insistió en colgar unas cortinas horribles en el salón. Pero había algo que nunca terminó de entender. El piso era mío, mi nombre en la escritura, mi dinero en la hipoteca. Llamé a Leandro. Me pasó el contacto de una agente inmobiliaria en Madrid. En cuestión de días, todo estaba en marcha. Mi idea era simple: vender, mudarme, cerrar, sin posibilidad de regreso. Ella quería empezar de cero. Perfecto, que lo hiciera de verdad. Hubo un detalle, especialmente satisfactorio. Se fue dejando todas sus cosas: ropa, libros, cuadros con frases absurdas tipo vive, ríe, ama. Lo metí todo en cajas, sin cuidado, sin nostalgia. Lo llevé a casa de su madre, lo dejé en el porche, sin avisar, sin mensaje, solo una nota. Tus cosas, nada más. Y luego esperé. Sabía que llamaría. Tardó una semana. El móvil vibró. ¿Podemos hablar? Creo que tenemos que aclarar esto. Sonreí, así que Dorian no era tan perfecto. Claro, ven mañana. Al día siguiente apareció. Y la cara que puso no se me va a olvidar. Entró, dio 2 pasos, se quedó quieta. Las paredes vacías, estanterías desnudas, cajas apiladas. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, con la voz temblando. Voy a vender el piso, respondí, apoyado en la encimera como si hablara del tiempo. Su mandíbula cayó ligeramente. ¿Vender nuestro piso?, negué despacio. No es nuestro, Sol, es mío. Y ya no necesito tanto espacio. Fue como si le hubiera golpeado. ¿Por qué no me dijiste nada? La miré. ¿Por qué tendría que hacerlo? Te fuiste, ¿te acuerdas? Su piel perdió color. Entonces, ¿lo tenías pensado? ¿Vas a seguir como si nada? Me encogí de hombros. ¿Qué otra opción había? ¿Esperarte?
Sacudió la cabeza nerviosa. Hugo, no quise decir eso cuando pedí tiempo. La corté. Dijiste que necesitabas espacio para decidir entre él y yo. ¿Te lo di? Dio un paso hacia mí. Pero no lo decía así. Pensé que lo entendías. No era el final. Solo necesitaba aclararme. Solté una risa breve. ¿Aclararte? No. Querías una red de seguridad. Irte, probar con Dorian, y volver si no funcionaba. Silencio. Pues no. Así no va esto. Se rompió. Literalmente. Hugo, por favor, me equivoqué. Dorian no ha cambiado. Fui una idiota. No hagas esto. No tires todo. La miré fijamente. En algo tienes razón. Fuiste una idiota. Pero no por volver con él, sino por pensar que yo iba a esperar. Se acercó más. Me agarró del brazo. No era eso, te lo juro. Me asusté. Pero ahora lo sé. Eres tú. Siempre has sido tú. Podemos arreglarlo. Podemos seguir con la boda. Aparté su mano, con calma. No. Esa palabra la desarmó más que cualquier otra cosa. Tú elegiste la duda. Elegiste a Dorian. Yo ahora elijo otra cosa. Pausa. Me elijo a mí. Su cara se deshizo. Lágrimas sin control. Por favor. Haré lo que sea. No me dejes. La observé unos segundos, sin emoción. Ya es tarde. Tú rompiste esto. No puedes volver fingiendo que no pasó. Se quedó ahí, temblando, sin argumentos, y por fin lo entendió. Se giró y salió. Otra vez. Esa fue la última vez que la vi, o eso creí. Vendí el piso. Me mudé a un apartamento más pequeño en otra zona de Madrid. Empecé a reconstruir todo, sin ella, sin ruido, sin drama. No lo hice por rabia, simplemente no quería seguir cargando con algo que ya no existía. Pensé que lo había cerrado bien, que cada uno había seguido su camino. Pero Sol no había terminado. Y cuando decidió volver a entrar en mi vida, no lo hizo de frente, lo hizo por detrás. Y ahí fue cuando entendí que lo peor todavía no había pasado. Cuando empezó a ensuciar mi nombre, ya no buscaba volver. Buscaba ganar. Y lo más inquietante fue darme cuenta de que, si no hacía nada, iba a conseguirlo. La primera grieta apareció con una llamada de mi madre. Ni un hola. Hugo, ¿me explicas por qué me enteró por tu tía Carmen de que ya no hay boda? El silencio que se hizo al otro lado no fue casual. Se me tensó la mandíbula. Nadie lo sabía. Nadie. Yo había evitado contarlo precisamente para no lidiar con preguntas, miradas, juicios. Y aún así, ya estaba circulando. ¿Quién se lo ha dicho? Aunque la respuesta ya me rondaba. La madre de Sol, dijo sin rodeos. Va diciendo que tú lo cancelaste todo de golpe, que la pobre está hecha polvo, y que tú te has vuelto frío. Cerré los ojos un segundo. Hecha polvo. Yo frío. La precisión con la que había invertido la historia daba casi miedo. Ella se marcha, ella duda, ella prueba con otro, y aún así consigue que parezca que yo soy el que abandona. Mamá, no es así, respondí despacio. Sol decidió irse. Yo no hice más que aceptar lo que ella quiso. Pues acláralo, insistió. Porque ahora mismo la familia está hablando, y tú quedas como el malo. Colgué. Y por primera vez desde que todo terminó, noté algo distinto. No dolor. Alarma. Porque esto ya no era solo entre nosotros. Horas después, el siguiente aviso. Mi jefe. ¿Hugo? ¿Todo controlado? Preguntó con ese tono de quien mide cada palabra. Sí, claro. Me ha llegado un comentario raro. Un conocido dice que tu ex lo está pasando fatal. Y que tú, bueno, que no has estado a la altura. Ahí lo entendí todo. No era un desahogo. Era una estrategia. Había empezado a soltar su versión en todos lados. Familia, conocidos, incluso gente que rozaba mi entorno profesional. Agradecí la llamada, colgué, y esta vez la sangre sí me subió. No por lo que decía, por lo que estaba intentando construir. Hasta ese momento había optado por el silencio, por no entrar en el juego, por cerrar con dignidad. Pero el silencio deja huecos. Y ella los estaba rellenando a su manera. Así que decidí cortar eso de raíz. Esa misma mañana envié un mensaje a los grupos familiares. Directo.
sin matices. Hola, Sol y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada tras varias conversaciones complicadas. Prefiero que no se busquen culpables ni se generen versiones. Gracias. Nada más. Sin detalles. Sin defensa. Sin historia que pudiera manipular. Después, la saqué de todo. Número bloqueado. Redes cerradas. Correo filtrado. Desapareció de mis accesos. No fue un impulso. Fue un cierre. Porque alguien que habla de ti a tus espaldas ya ha tomado su decisión. Mi madre no lo vio igual. Podrías haber sido más suave. La miré. Está contando lo que le conviene a cualquiera que quiera escucharla. Suspiró. Solo no dejes que esto te consuma. No pensaba hacerlo. Pero tampoco iba a quedarme mirando. Entendí algo clave. Si no decía nada, otros lo harían por mí. Así que elegí bien a quién sí contarle. Llamé a mi gente. Los de verdad, sin adornos. No dejé a nadie. Se fue ella para ver si quería volver con su ex. Silencio. Procesando. Y no pienso justificarme más. A partir de ahí, cada vez que salía el tema, misma respuesta. Breve. No funcionó, ya está. Sin entrar. Sin abrir debate. La mayoría lo captó. Otros necesitaron más. Como mi primo Dani que en una barbacoa soltó. Oye, dicen que la dejaste tirada. Le miré. ¿Quién lo dice? Bueno, ya sabes. Entonces pregúntaselo a quien te lo haya dicho, respondí. Yo no estoy para versiones. ¿Se acabó? Pero el ruido no desaparecía del todo. También tuve que gestionarlo en el trabajo. Mi jefe fue claro. Mientras esto no afecte a lo que haces aquí, no hay problema. Asentí, porque sabía que ahí no podía permitirme fallar. Pero Sol seguía moviéndose. Una semana después, me escribió Elena. Hugo, te aviso. Está subiendo cosas. No te nombra, pero está claro. Entré, y ahí estaban. Frases con veneno disfrazado. Hay gente que pierde lo valioso por perseguir ilusiones. Algunos no saben lo que tienen hasta que ya no está. Indirectas, diseñadas para que todos entiendan, sin poder señalarla. Durante un segundo pensé en responder, en desmontarlo todo, en exponer cada detalle. Pero paré. Eso era justo lo que buscaba. Que reaccionara, que entrara, que alimentara la historia. Cerré la aplicación, denuncié el contenido. Y seguí con lo mío. Ahí fue cuando lo entendí del todo. No tenía que defenderme, no tenía que explicarme. Mi vida no era un juicio público. Si alguien quería creer su versión, era su decisión, no la mía. Y por primera vez en semanas, el silencio dejó de ser incómodo. Se volvió útil. Porque mientras ella hablaba, yo avanzaba. Y eso era algo que no podía controlar. Años después, entendí algo incómodo. No fue ella quien casi arruina mi vida. Fui yo, por ignorar lo que ya sabía. Y esa noche, una frase terminó de encajar todo. Fue hablando con Dani, una noche cualquiera, cerveza en mano, cuando lo soltó sin filtro. Tío, te has librado de una buena. Lo dijo tranquilo, como si fuera obvio. Imagínate que esto te pasa ya casado, con papeles, con hijos, con todo mezclado. Te habría destrozado de verdad. No respondí al momento, pero se me quedó, porque tenía razón. Por mucho que doliera, todo había explotado antes de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. No hubo abogados, no hubo hijos en medio, no hubo una vida entera atada a alguien que dudaba de mí. Salí perdiendo algo. Sí, pero evité perderlo todo, y eso cambia la perspectiva. Con el paso de las semanas, todo empezó a apagarse, como un incendio que ya no tiene que quemar. En casa dejaron de mencionar su nombre. En el trabajo, los comentarios se diluyeron. Incluso sus indirectas en redes desaparecieron. Silencio. Supongo que entendió que ya no había reacción al otro lado, que sin respuesta, su historia no tenía recorrido. ¿Y yo? ¿Seguí? No la perdoné, pero tampoco lo necesité. Hay cosas que no se arreglan con una disculpa, y otras que, simplemente, dejan de importar. No la odio. Eso también desapareció. Lo único que quedó fue indiferencia, fría, clara, definitiva. Mi cierre no llegó cuando se fue, ni cuando volvió llorando. Llegó cuando entendí que no necesitaba nada de ella.
ni explicaciones, ni arrepentimiento, ni que reconociera nada, nada. Mi vida no dependía de su versión, ni de la de nadie, y eso libera más de lo que parece. Si algo me dejó todo esto, fue una lección incómoda. Las decisiones que más cuestan suelen ser las que te salvan. Cortar con ella no fue fácil, ni limpio, ni rápido, pero fue necesario. Me obligó a escucharme, a confiar en esa sensación que llevaba tiempo ignorando, a dejar de justificar lo que no encajaba, y sobre todo, a no conformarme, porque eso era lo que había hecho. Conformarme con alguien que, en cuanto tuvo dudas, miró fuera. Hoy miro atrás, sin nostalgia, sin rabia, solo con claridad. Estoy mejor, más tranquilo, más centrado, más en control. La vida no es tan larga como para gastarla en alguien que no sabe si te quiere. Y si hay algo que tengo claro ahora, es esto. La mejor forma de cerrar una historia no es vengarte, es construir una vida en la que esa persona ya no tenga ningún papel.